Hola a todos, gente, ¿cómo andan? Estamos comenzando las semifinales de Conquista Global. Vamos a comenzar en el juego, obviamente, como siempre, expandimos la flota, activamos los bonos de ataque, el bono de vida y usamos expansión. No tengo, vamos a comprar. Perfecto. Activamos. Tenemos todo. Bien, entremos. Bien. Para los que nunca jugaron a Conquista Global, el evento obviamente es conquistar, el objetivo es conquistar el centro de esta ciudad. Obviamente que ahora en este momento está muy complicado porque hay jugadores muy fuertes, pero por ocupar este edificio, si leemos las reglas, nos van a dar puntos de alianza y también individuales. Tenemos estas torres defensivas que nos dan como un plus a todos los miembros de la alianza. Y después tenemos estas torres de energía que también te dan puntos. En este momento nadie de mi nación está luchando por esto porque es muy difícil. Muy difícil. Nosotros vamos a ir a tratar de conquistar esta fuente de energía. ¿Qué posibilidad? Vamos a tratar de analizar quiénes son los competidores. A ver, vamos a venir acá. Bueno. Esto hay que tomar buenas decisiones porque sabemos lo que pasa. Estamos jugando obviamente en vivo. Así que hay que tomar decisiones que son difíciles. Tenemos todavía 2 minutos para ver qué decisión tomamos. Me parece que está complicado. Ok, acá hay gente de mi nación que está siendo quemada por este C-37. Bueno, a ver. Vamos a venir acá porque parece que no tiene tanto poder. A ver. Está complicado esto. Se me acaba el escudo. Yo acá me estoy tomando un mate, obviamente mientras juego, para disfrutar. Bueno, obviamente que no hay que apurarse, no hay que tomar decisiones apresuradas porque te terminan quemando después y perdiste todo. C-36. Bueno, vamos a comprar otro escudo de 30 minutos para esperar que se ataquen entre todos y nosotros poder seguir tomando una mejor decisión.
Lamentablemente yo estoy solo en esta alianza, así que es más complicado todavía. Porque no tengo con quién jugar. Acá la técnica, bueno, es estar entre 2, 3 compañeros. Porque solamente uno puede posicionarse en esta fuente de energía. Si leemos la descripción, lo que te dice es que al ocuparla ganas 15 puntos como alianza, individualmente y en tu mundo. Porque obviamente hay una clasificación que lo podemos ir viendo acá. Quien ocupa la ciudad principal, quien ocupa la torre defensiva, la torre de energía, quien lo ocupa, y la fuente de energía. Estos que están en blanquito porque son de mi nación. Los que están en rojo porque son el enemigo. Bueno, acá lamentablemente estamos últimos. Bueno, mi alianza todavía no hizo puntos porque todavía no hicimos nada. Estoy yo solo. Tenemos 28 minutos todavía de escudo. Vamos a tratar de aprovecharlo, de tomar alguna buena decisión. Bueno, estamos compitiendo con naciones bastante antiguas. Es difícil. El problema es que no tengo oro y tampoco tengo telepuerto elite, así que se me va a complicar moverme. A ver si uso un aleatorio. Estamos un poco complicado también. No, peor, me alejé de todo, básicamente. Bueno, estamos complicados. Acá. Estamos complicados. El objetivo de esto es básicamente conquistar esta fuente de energía o robársela, pero estoy yo solo contra estos dos. Se va a complicar. Va a estar difícil. Y más estando solo. ¿Vieron que tienen como un tiempito de 16 minutos? Bueno, se van a reiniciar. Apenas se reinicien, vamos a jugárnosla por fuente de energía. Vamos a ir. Lo que pasa es que voy a poder solamente teletransportarme una vez sola y después voy a quedar lejos. Mientras tanto, vamos a armar nuestra formación de ataque. Como estoy jugando en la computadora, no sé si tengo la formación ya armada. Da uno más. Zombies al máximo. Francotiradores al máximo. Destructor al máximo. 10 tropas de cada una.
Y cañones al máximo. Bueno, esta va a ser nuestra formación de ataque. Y todas las demás tropas hay que esconderlas si nos atacan. Bueno, como verán, son más los enemigos que los compañeros. Si tuviéramos aliados tendrían que estar en verde, pero estoy jugando solo. Bueno, vamos a venir. No, vamos a esperar al reinicio. Total, el evento dura 1 hora y 10 minutos, todavía falta. Así que todavía tenemos tiempo de tomar buenas decisiones. Yo mientras tanto me voy a hacer un mate. Una vez que el escudo va a estar bajo, van a haber muchos jugadores que son más fuertes que yo que van a intentar atacarme. La estrategia es sacar rápido la formación de ataque. No me la tienen que lastimar ni dañar. Solamente vamos a permitir que se lastimen esas tropas si atacamos y perdemos tropas. Pero todas las demás las vamos a ir escondiendo de esta manera. Vamos a buscar rápidamente un objetivo. Vamos a poner acá agrupar y la vamos a esconder por 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si nos atacan no van a estar nuestras tropas porque van a estar escondidas. Tenemos 5 flotas. Una va a ser la formación de ataque y las otras 4 van a estar escondidas. Obviamente no hay que superar nuestras tropas en la totalidad, porque si no nos alcanzan las tropas si no nos alcanza vieron que hay un máximo de tropas que se puede usar por flota. Bueno, no podemos superar esas 5 flotas porque el excedente va a quedar en nuestra ciudad y la van a lastimar. Y si te matan las tropas, acá no las perdés en este evento, pero les estás regalando puntos al enemigo. Que la idea es que no regales. Siempre hay que tratar de ser precavido. Si a mí me matan tropas, después la voy a tener que curar, voy a necesitar curaciones. Las curaciones salen mucha plata o tenés que ir juntándolas en el tiempo y es complicado. Por eso lo mejor en este caso es ser precavido y ser rápido con los dedos y con el mouse. Bueno, a ver cuánto falta. 11 minutos. Para los que no saben o son nuevos en el juego, tengo este nombre en azul porque estoy como gobernador por haber conquistado una de las 3 ciudades que tiene nuestra nación y te da como una bonificación, que eso lo pueden chequear acá. Te da un estímulo de ataque, incrementa la vida y reducción de tiempo de reclutamiento. Es el plus que te da por ser gobernador, por haber conquistado esa ciudad. Bueno, acá parece que se están entreteniendo. Mira, ya tienen la nueva skin del Titán. Tienen el avión dorado. Es mucha plata eso. Mucha plata. El mate bien argentino.
Podría atacar a algún lado, pero prefiero guardarme un poco las tropas. En 10 minutos ahora se reinicia esto. Lamentablemente tenemos nuestra nación, la 817, bastante lastimada. Tenemos pocos jugadores activos. Estamos esperando la fusión entre naciones, porque ya quedaron dos alianzas fuertes y todo lo demás o abandonaron o fueron dejando de jugar, ya no crecieron más. Lamentablemente somos pocos. Vieron que... Uy, se me trabó el juego. Vieron que arriba de la torre hay como un escudito. Acá hay como unas armas. Y acá hay como una personita corriendo. Y acá como que hay el signo del hospital, de la vida. Bueno, si vos mantenés posición en estas torres, estos beneficios te los dan a todos los miembros. Bueno, vamos a esperar. Siete minutos más. Seis minutos. Y se van a mover a cualquier parte. Ahí nos vamos a teletransportar y vamos a empezar un poco la acción. A ver si podemos lograr algo de puntos. Va a estar complicado. Bueno, nosotros somos la nación más nuevita, se puede decir. Las otras tres son como más antiguas. Bueno, acá lo más probable es que el C-36 haya quemado a todos, o el C-38.
Lo que pasa es que una vez que te destruye las tropas, o las curás y volvés a jugar o ya está. Ese es el tema. Y para nosotros que somos de acá de Latinoamérica, del habla de España, es muy caro gastar en dólares en estos juegos. Si cobráramos en dólares en nuestros países, por ahí sería distinto, pero lamentablemente no cobramos en dólares. Cuatro minutos. Cuando llegás a la ciudad 30, a nivel 34, ya tenés tropas de nivel 11 que son bastante fuertes. Tres minutos y nos vamos a tratar de divertirnos un poco. A hacer algo de puntos. Dos minutos. Bueno, uno de los problemas de estos eventos es que una vez que esta alianza Triple S empieza a conquistar todo esto, como tiene ahora, los más fuertes se van a ir a conquistar afuera. Ya tienen conquistado esto. Entonces van a ir a quemar a los demás jugadores y divertirse. Lo que pasa es que es muy difícil. Un minuto. Estamos en las semifinales. Va a estar complicado pasar a la final. Pero hay tres luchas. O sea, hay tres batallas. Se pueden entrar a dos. No se puede entrar a las tres. Tenés esta la primera, que para mí sería como para las 11 de la noche. Después a la segunda, que es como a las 7 de la mañana. Y después hay otra que es como a las 3 de la tarde. Podemos entrar a dos. Hoy nosotros lo que vamos a hacer es entramos a la primera y vamos a entrar en la última. A la segunda no entramos, ya que es muy temprano. Pero igual no, aunque quisiéramos, no podríamos entrar. No se puede. Bueno, se van a mover.
Las fuentes. No sé por qué se me achica la pantalla. A ver dónde están. Vamos a venir acá. Vamos a mandar tropas. Vamos a apurarnos. Y vamos a activar escudo para cuidarnos. Y si alguien nos ataca, retiramos tropas. Bueno, ahí ya conquistamos 2 fuentes de energía. Si nos fijamos, nuestras... Todavía no hicimos puntos, pero en cualquier momento vamos a empezar a sumar de a 15 puntos. Tenemos 2 fuentes conquistadas. Vamos a retirar acá. A ver con qué nos atacan. Muy fuerte. Llegamos a hacer algo de puntos. 30 puntos. Ese fue nuestro aporte. 240 puntos individuales. Bueno. Cuando jugás solo es difícil. Estos juegos que son de estrategia, de guerra, tenés que jugar activamente. No hay otra manera, lamentablemente. Otra manera no queda. Aparte de varias fuentes acá, pero están todos luchando. Bueno, acá se fue. Esperamos que no me ataque. Esperemos. Bueno, último escudo. Me quedé sin oro. Bueno, acá está un amigo mío jugando. También está escondido con el escudo. Él está en la alianza que están los más fuertes. Bueno, estamos tratando de sobrevivir. Es un C-35. 30 millones de poder bélico. Complicado. No estamos para luchar. Bueno, este lo podemos soportar. Este ataque lo podemos soportar. Bueno, igual
Aceleró. Bien. Bueno, yo creo que ese fue como un ataque suicida porque no tenía tanto poder. Lo bueno es que sumamos puntos nosotros de manera individualmente. Sumamos casi 119.000 puntos por defender. Pero bueno, también lo hicimos de manera correcta. Yo siempre digo, hay que luchar la batalla que se puedan ganar o empatar. Es mejor eso a perder y que te terminen quemando y pierdas todo tu progreso. Un C37. La única manera de sumar puntos como mundo es manteniendo esta fuente, las torres, la ciudad capital. No hay otra manera. Así se me cerró. Así de rollo. Todo con el mouse, obviamente jugamos. Bueno, se le transportó a alguien. Atacará. Si me ataca podría llegar a soportarlo, me parece. Vamos a ver con qué me ataca. Intentemos, a ver. Me parece que me gana. No importa. Buena pelea. Buena pelea. A ver. Esta fue la anterior. Mató 21.000 tropas, yo 122. Bueno, tenía una formación. Yo tengo mis oficiales, ¿no? Tengo acá. Tendré a Saki y los oficiales bien. Bueno, me olvidé de cambiarla. Por eso tenía una formación más pequeña. Vamos a ver atacar. Lamentablemente me dañó mis tropas de ataque. Así que vamos a modificar un poco. Bien. Vamos a guardarla. Perfecto. Bueno. No sé qué pasó. Esto dice Farm Daddy. Oh, Dios. Perdonen,
Lamentablemente a veces se queda trabado esto. Bueno, alguien atacó. Mi compañero. No, mirá. Bastante difícil. Deberíamos espiar a ver si tenemos forma, pero me acuerdo que esta persona tenía como 5 millones de poder. Bueno, lamentablemente está complicado. Parece que no es nada divertido, ¿no? Wakai atacó. Bueno, no voy a tener forma de... Vamos a esconder mis tropas. Como les dije antes. Bien, ahí ya tenemos mis tropas escondidas. Si me atacan, mi ciudad está vacía. A ver. Ay, no llegué a sacarla. Bueno, mi líquido. De vuelta. Está difícil esto. Estoy hablando con unos amigos que están en esta alianza. Estoy hablando con él y otros chicos más. Pues están participando y bueno, me están comentando. Oh, ya está, me liquidó. Me liquidó. Me liquidó. Y sí, vino el C-37 y mi líquido. Es imposible competir con este tipo de jugadores. Una época que con nuestra nación ganábamos estos eventos. Lamentablemente, como toda nación, pasa el tiempo, se debilita y empiezan los problemas. Bueno,
Vamos, no creo que terminemos de jugar el evento. Yo creo que una vez que nos quedamos sin tropas, ya está. Bueno, por lo menos entramos en el top 10. Y algo de puntos hicimos, pero muy difícil. Claro, muy difícil. Muy difícil. A ver qué dicen mis amigos. Bueno, acá están atacando. Bueno, a ver si lo destruyen a este. Bien. Vieron, entre dos compañeros pudieron destruir a este que lamentablemente yo solo no podía. Y defendieron correctamente y seguramente ganaron bastante puntos. Y este habrá perdido casi la totalidad de sus tropas. Y este. Está atacando solo. Acá podríamos atacar también. Ya ni tropas tenemos. Vamos a atacar con lo que tenemos. Bueno. Por lo menos estamos tomando un mate. Acá en Argentina está haciendo bastante frío, así que tomar algo calentito viene bastante bien. Vamos a espiarlo, a ver qué tiene. Vamos a espiar acá. Bueno, estamos acá atacando. Lo reforzaron, así que me liquidaron todas las tropas. Bueno, tiene un montón de tropas acá. Acá tienen pocas tropas, pero lo va a reforzar ese. Bueno, igual.
Sí, me destruya rápido las tropas. Bueno, ni terminó el evento y ya estamos afuera, básicamente. Más allá de que obviamente no pudimos lograr nada, mi idea es generar contenido, mostrar un poco cómo es esta realidad también, de jugar solo, de no tener una alianza. Lamentablemente a veces las naciones, la gente que gasta mucha plata, eh, bueno, ya me quedaron tan pocas tropas. A veces la gente que gasta mucha plata toma decisiones que pueden afectar a los otros jugadores que no gastan tanta plata. Y bueno, la gente deja, se enoja, hay peleas internas, discusiones, pasa de todo. Así que nada, nuestra nación se debilitó, por eso yo empecé otra. A ver si lo podemos destruir. Bien, por lo menos destruimos. Ahora vemos el reporte. Bien. Esto es súper difícil. Vamos a retirar. Bueno. Creo que hasta acá llegamos con la participación. A ver el reporte. $352. Nosotros tenemos 403. Si acá lo que hice acá fue suicidio. Ataqué solo. Había casi 600.000 tropas. Solamente maté 30.000 y ellos me mataron 200.000 tropas. Me liquido. Acá también. Yo tenía un poquito menos de tropas y no le puede ni hacer daño. Claro, tiene esta habilidad que evita que lo pueda atacar. Bueno. Creo que esto llegó a su final. Tengo tropas. Bueno, mira, tengo 1.200.000 tropas heridas. Este me quiere atacar también. No es imposible. Bueno, sacamos las tropas por las dudas. Prefiero atacar y que mis tropas mueran. Bueno. Veamos nuestras últimas tropas morir en batalla. Siempre con la frente en alto.
Y bueno, chicos, nos quedaron solamente 38.000 tropas. Este tiene una gana de atacarme. Pará, emoción, ¿no ve que ya te he prendido fuego? Todos tienen el Transformer este, la skin del Titán. Terrible. Si yo tendría que comprarla, tengo que gastar 200, 300 dólares. Es un montón de plata. Los dueños de este juego, que son chinos obviamente, se llenaron de plata. Bueno, acá se terminó mi participación. Algunos puntos hice, por lo menos. Me despido con eso. Quedan 30 minutos, pero la verdad que no voy a estar grabando para mirar a ver qué hacen los demás. Así que nos vamos. Bueno, yo creo que este va a ser un video totalmente basura. Porque no fue ni entretenido. Tipo, terminamos como Francia, todo roto. Bueno, esta es la ciudad que yo le decía. Por conquistar esta ciudad te dan como unos beneficios, te dan paquetes para regalarle a tus compañeros. Así que nada, en 4 días hay que volver a conquistarla. Bueno, yo sigo esperando tener esta habilidad de ataque a distancia para hacer más daño, pero todavía no la tengo. Vamos a divertirnos acá por lo menos. No creo que no tengo las tropas. Así están. Acá vamos a atacar a este. Vamos a la formación que ya tenemos armada. A alguien le tenemos que ganar, gente. Si no es aburridísimo esto. Bien. Y ganamos. A ver cuánto. 26 de uranio. Me gusta. A ver este. Ahí está, re fuerte. Vamos acá y se la vamos a ocupar. Aprovechamos que tenemos la expansión de tropas. Y estos juegos son así, siempre alguien más fuerte te va a destruir. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a buscar uranio. Otra cosa no queda. ¿Qué otros eventos hay? Tenemos acá la invasión de Wyrm Gigante. Nivel 6. Bueno, nos quedamos sin combustible. Perfecto. Y bueno, chicos, hasta acá este video, que es una cagada. Pero bueno, así son estos eventos. Y más cuando juegas solo. Voy a tratar de unirme a la alianza número 1. Pero bueno, todavía hay como ciertas diferencias. Y vamos a tratar de solucionarlo para poder seguir jugando en esta nación. Y si no, bueno, seguiremos estando en la nueva nación, ¿sí? Así que nada, les agradezco por el apoyo. Agradezco a todos los suscriptores nuevos que se fueron sumando a mi canal. La verdad,
No puedo creer que se hayan sumado tantos. Así que la verdad me pone muy contento. Voy a tratar de seguir haciendo contenido sobre Age of Origins. También vamos a tratar de hacer otro tipo de contenido, ya que mi objetivo en sí de este canal es hacer entretenimiento, hacer reír a la gente y bueno, que la podamos pasar bien. Así que les mando un saludo y bueno, les agradezco a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo video, gente. Chao, chao.